La cuestión de la sangre en el Tanaj es uno de los mejores laboratorios para entrenar el músculo principal de este curso: distinguir destinatarios sin andar inventándolos y distinguir niveles de obligación sin universalizarlos por reflejo doctrinal. Porque aquí la Torá hace algo muy revelador. Por un lado, introduce un principio que parece claramente universal en el marco del Brit, en el marco del pacto con Noyaj, y lo formula con un lenguaje de Koil Basar, de toda carne, y también de Haaretz, de la tierra. Por otro lado, también desarrolla un sistema más detallado para Israel dentro del régimen de Kedushá, de santidad y separación, que a los Bené Israel se les exigió. Y entonces lo expresa de forma legal, y además dentro de ese mismo régimen israelita incluye explícitamente al ger, al residente integrado, en ciertos mandatos. Es decir, el Tanaj en el tema de sangre y carne nos obliga a leer con precisión quirúrgica, porque el texto mismo diferencia, y a veces habla a la humanidad y a veces habla a Israel. A veces habla a Israel más el ger que vive en Israel, y el error común es exactamente el que el curso está combatiendo. Consiste el error en tomar un pasaje particular y predicarlo como si fuera universal, o tomar un pasaje universal y reducirlo a particular o borrar la categoría de ger como si fuera un adorno. Aquí no hay lugar para la pereza interpretativa. La Torá te da marcadores específicos. Si los ignoras, no estás interpretando, estás imponiendo, inventando, manipulando y mintiendo. Comencemos por el punto más antiguamente universalizado dentro del Tanaj mismo, el marco de Noyaj. En Bereshit capítulo 9, después del Mabul, Hashem establece un pacto con Noyaj y con toda su descendencia, y el lenguaje del pasaje está cargado de universalidad. No habla de Bené Israel, porque Israel aún no existe como nación. Habla de un ustedes en el sentido de la humanidad reconstituida. Allí aparece un permiso y un límite. Se permite comer carne, pero se prohíbe comer carne con su nefesh, es decir, carne con su vida o su alma, o en términos gastronómicos se prohíbe comer carne con sangre. La formulación central es Ach basar benafshot amo lo tochlu, que es, pero carne con su vida, su sangre no comerán. Esto en el Sefer Bereshit capítulo 9 verso 4. Este pasuk es metodológicamente oro puro porque cumple varias señales de universalidad. En primera instancia está en un contexto de Koil Basar, de toda carne, al cual se promete no destruir de nuevo con un diluvio, con un Mabul. Número 2, es parte de un pacto con Noyaj, una figura arquetípica de la humanidad. Aquí sí representa a la humanidad. Número 3, su lenguaje no delimita un ustedes para Israel, sino un ustedes para la humanidad en general. Número 4, se conecta con un principio de santidad de la vida, porque la sangre es portadora de la nefesh. Por lo tanto, desde el Tanaj es razonable afirmar que Bereshit capítulo 9 presenta una restricción de sangre en un marco que es universal por su contexto y su lenguaje. Aquí el texto habla a toda la humanidad. Ahora bien, pasemos a la Torá sinaítica, donde el régimen se vuelve más detallado. En el Sefer Vaikra, capítulo 17, la Torá dedica un bloque extenso al tema de sacrificio, matanza y sangre. Allí aparece una afirmación programática que se repite como razón. Ki nefesh havasar badam hi, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Sefer Vaikra, capítulo 17, verso 11. Y a partir de ese principio el texto prohíbe comer la sangre. Koil nefesh mikem lo tochal dam. Cualquier persona de ustedes no comerá sangre, en el Pesuk 10 del capítulo 17, y prescribe que la sangre debe ser derramada y cubierta con tierra en el caso de caza. Beshafach et damo bechisahu beafar. Derramará su sangre y la cubrirá con tierra, en el verso 13 del mismo capítulo 17 que estamos analizando. Aquí hay un elemento crucial para nuestro tema. El texto no se dirige solo a Israel en lo abstracto, también introduce explícitamente al ger. Repite varias veces una fórmula del tipo Ish mi bene Israel umin hager hagar betoham. Cualquier hombre de los hijos de Israel y del ger que habita en medio de ellos. Este es un patrón
y una señal textual inequívoca. Dentro del régimen sinaítico hay mandatos que se aplican tanto a Israel como al ger residente. Repito, el ger residente, el extranjero que ya reside en Israel y se ha integrado a las costumbres, cultura y tradiciones de Israel, no al extranjero que vive en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, desde el Tanaj se puede afirmar con firmeza que la prohibición de comer sangre y ciertos procedimientos asociados, como por ejemplo cubrir la sangre en el caso descrito, se formulan como obligatorios para Israel y para el ger integrado en Israel o en la comunidad judía. Sin embargo, aquí debemos ser exactamente y extremadamente fieles a la metodología que he tratado de llevar a lo largo de este curso. El hecho de que un mandato sea Israel más el ger no significa automáticamente que sea para toda la humanidad. El Tanaj sí distingue el ger que habita en medio de ustedes de las demás naciones en general. El ger en la Torá es una figura que vive bajo la jurisdicción comunitaria israelita. La Torá lo incluye en ciertas obligaciones precisamente porque participa del espacio social del pueblo. Ese es un marco intermedio, no es un universal abstracto, jamás será así. Es universal, claro que sí, pero dentro de la comunidad del Pacto de Israel, en el sentido de que aplica al israelita y al residente ya integrado. Por eso, el tema de sangre y carne nos enseña una triple clasificación textual. La primera, pasajes universales; la segunda, pasajes particulares de Israel; y la tercera, pasajes de Israel más el ger. Resumido sería así: pasajes universales con Noyaj. Número 2, pasajes particulares de Israel, hablando del kashrut de los animales y muchas prácticas de Kedushá. Y número 3, pasajes de Israel más el ger, hablando de la sangre en Vaikra capítulo 17 y otras áreas donde el texto lo dice explícitamente y que ya vimos en muchos ejemplos en los primeros módulos de este curso. Ahora bien, ¿cómo se relaciona Bereshit capítulo 9 con Vaikra capítulo 17? La lectura cuidadosa no debe aplastar uno con el otro. Debe reconocer continuidad y especialización. El Sefer Bereshit capítulo 9 enuncia el principio en forma compacta: no comer carne con su sangre, porque la sangre es vida. Vaikra capítulo 17 desarrolla el principio dentro de un sistema sacrificial y comunitario, explicando que la sangre fue dada sobre el altar para expiar, lejaper, para hacer expiación. De nuevo, el texto no está haciendo nutrición, lo que está haciendo es teología de la vida. La sangre pertenece a Hashem en el régimen de culto porque la sangre simboliza la nefesh. Por eso comer sangre sería apropiarse de la vida como si te perteneciera. La Torá limita eso precisamente. Lo universal aquí, en términos de idea, es el respeto por la vida, pero el modo de legislarlo difiere según el destinatario y el marco. En el Sefer Bereshit capítulo 9, el modo es pacto humano postdiluviano. En Vaikra 17 es el modo de ley dentro de un sistema de altar y santuario, y allí se incluye al ger integrado. La carne entonces aparece en dos rostros: permitida en Bereshit capítulo 9, pero con límites sobre el consumo de la sangre, y regulada también en Vaikra con procedimientos y límites ligados al culto y a la comunidad. Esto nos lleva a la pregunta más delicada: ¿qué pasajes hablan solo a Israel en el tema de la comida? Las leyes del kashrut de animales en Vaikra capítulo 11 y el Sefer Devarim capítulo 14 en su marco de Am Kadosh, de pueblo santo o separado, son el ejemplo más claro de esto. Allí el destinatario es Israel exclusivamente, y aunque el ger puede estar sujeto a ciertos mandatos en el espacio comunitario, el texto no formula la kashrut como para toda la humanidad en el modo noágico. Además,
Devarim capítulo 14, verso 21, como vimos, muestra que Israel no come nevelá, pero puede darla al ger, puede donarla o venderla al nohri, al extranjero de otras naciones. Eso exhibe que hay restricciones alimentarias que no se presentan como universalmente obligatorias. Esa distinción no existe en el Sefer Bereshit capítulo 9, que ahí sí habla a toda la humanidad. Por lo tanto, la presencia de distinciones internas es señal de particularidad. Y ahora bien, ¿qué pasajes hablan explícitamente al ger? El método es simple, pero requiere disciplina. Hay que buscar fórmulas de inclusión. La Torá, cuando incluye al ger, lo dice: Hager hagar betohem, el ger que habita en medio de ustedes, o la ger bela ezrach, para el ger y para el nativo. En el tema de sangre, Vaikra 17 es el gran texto de inclusión del ger, donde dice que no comer sangre y cubrir la sangre y otras disposiciones del capítulo se dirigen al israelita y al ger también. Esto es metodológicamente importante de entender porque evita dos abusos opuestos: el abuso de excluir al ger de obligaciones que el texto sí le está imponiendo y el abuso de universalizar a toda la humanidad una obligación que el texto aplica solamente a Israel y al ger residente. Entonces, como conclusión, ¿qué se puede afirmar con certeza desde el Tanaj respecto a la sangre y la universalidad? Lo que se puede afirmar, queridos alumnos, es que hay una restricción respecto al consumo de sangre formulada en un marco universal noágico, situada en Bereshit capítulo 9, y se puede afirmar también que la Torá sinaítica prohíbe también comer sangre y da razones teológicas, como por ejemplo que la sangre es la nefesh y los procedimientos de derramar sangre y cubrirla con tierra en un marco de Israel y para Israel que explícitamente también incluye al ger. Esto en el Sefer Vaikra capítulo 17. Se puede afirmar también que en contraste, las leyes del kashrut de especies de animales se presentan como una identidad nacional exclusiva para Israel y no se pueden enunciar con marcadores universales, ya que el texto mismo sí distingue entre un israelita, un ger y un nohri en ciertos casos. Lo que no se puede afirmar sin traer marcos extratextuales es una tabla universal para todas las naciones de todas las leyes alimentarias. ¿Por qué? Porque el Tanaj no la da en ese formato. Da más bien un mosaico con destinatarios distintos. Ahora bien, hay un punto mucho más fino que merece también ser dicho con claridad porque toca la honestidad de este curso. Cuando el Tanaj presenta un mandato en el Sefer Bereshit capítulo 9, eso tiene un peso distinto de cuando lo presenta en el Sefer Vaikra capítulo 17, pero ambos pueden convivir sin ninguna contradicción si se entiende que el Tanaj construye una moral de vida en capas. La humanidad recibe un límite general sobre la sangre, pero Israel recibe además un sistema más detallado donde la sangre pertenece a un altar y el ger integrado participa de ese límite por el solo hecho de ser residente y vivir dentro de esa jurisdicción sagrada. Esa estructura en capas evita dos errores comunes. Evita que Israel piense que su kashrut es universal por defecto y también evita que las naciones piensen que la vida es un mero recurso sin límite. La sangre, queridos alumnos, es el símbolo de la vida y el Tanaj quiere que la vida no sea devorada como si fuera una mercancía. La sangre en el Tanaj es la frontera donde el ser humano aprende que no es dueño absoluto. Comer carne puede ser permitido, comer vida como si fuera tuya, no. Desafortunadamente, no. Por eso el Sefer Bereshit capítulo 9 habla a la humanidad con un límite simple y el Sefer Vaikra capítulo 17 habla a Israel y también al ger en medio de Israel, con un lenguaje mucho más denso. La sangre pertenece a Hashem, la vida no se consume como si fuera una cosa. Si tú aprendes a leer los destinatarios, entonces la Torá va a dejar de ser un arma de universalización y se va a volver lo que siempre ha sido, una pedagogía de límites y fronteras. Y en esa pedagogía, la mesa se convierte en una escuela de humildad. No porque la comida sea pecado, eso jamás, sino porque cada vez que eliges comer y cómo comer respetando tu pacto, el Tanaj te recuerda a ti, a Israel, al ger y a la humanidad donde corresponde.
Y les recuerda que la vida no se toma sin reverencia, porque la sangre al final del día no es solo líquido, es el recordatorio más antiguo de que lo vivo no tiene pertenencia para el ser humano, y que la santidad comienza cuando el hombre aprende a respetar ese misterio, el misterio de que no te pertenece del todo lo que hay creado en esta tierra.